Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy les quiero hacer mención acerca de cuál es la necesidad de arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento de pecado no puede el ser humano ser perdonado por medio de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento y esa es una gran necesidad. Por eso te quiero explicar cuál es la necesidad de arrepentimiento y qué tan importante es, que también es bíblica y que esto es lo que tienes que saber para que no sigas avanzando en tu pecado, sino que vengas delante de Dios y te arrepientas de toda tu maldad y creas en nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador y el dador de la vida. Esa es la causa, el motivo por lo que yo quiero que despiertes en este momento y que te quede bien claro que hay una gran necesidad de arrepentimiento que el ser humano tiene que hacer para salvar su alma, porque de otra manera tendrá que ir a juicio, que es la ira de Dios sobre él. ¿Por qué es el arrepentimiento bíblico la necesidad de esta hora? ¿Por qué? Porque vivimos en una época en que la mayoría de los líderes religiosos realmente niegan la necesidad de arrepentimiento. Por eso es que quiero que quede bien claro bíblicamente lo que te voy a explicar ahora. Porque escuchas por ahí que muchísimas versiones que han salido alrededor del mundo. Pero te quiero demostrar que esto es una gran necesidad. Esto no es ninguna broma ni ningún chiste. Esto es una gran necesidad para salvar tu alma, para que no vayas a condenación eterna. Porque si es que lo predican, lo debilitan, como el presidente de un seminario que dijo que el arrepentimiento no significa más que un caballero decirle a Dios que lamenta haber hecho lo que hizo. Otros dicen que el arrepentimiento es únicamente para los judíos y no para nosotros en la actualidad. Algunos dicen que el arrepentimiento es solo para los hijos de Dios y que no tienen nada que ver con los pecadores perdidos. Mientras que otros predican justo lo contrario. Dicen que el arrepentimiento es solo para pecadores perdidos, pero no para los hijos de Dios. Y aún otros afirman que arrepentimiento es meramente una forma de obras y que ningún grupo lo necesita. Por lo tanto, mi propósito es refutar estos errores fatales que están engañando a las almas preciosas para su destrucción eterna. Sí, porque si alguien miente, le miente a alguien y le dice que no está en peligro, esto lo lleva a una muerte segura. Si se está quemando tu casa, yo te digo, ¿sabes qué? Se está quemando la casa, pero no te preocupes. Ahí ponte en un rinconcito y la llama va a pasar por un lado. Te estoy mintiendo. Te estoy mintiendo. Es mejor herirte con la verdad a matarte con la mentira. Me puede dar la razón, ¿verdad? Ahora escuchemos el testimonio de la palabra de Dios. Veamos las palabras de nuestro Señor en Lucas 13, capítulo 13, versículos 3 y 5. Antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Aquí el Señor está diciendo bien claro, y no estaba bromeando, y no estaba soñando. Estaba diciendo, si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Esto es cosa seria. Esto es cosa seria. Porque teológicamente es ir a un castigo después de la muerte.
en donde serás consumido a puro fuego. Entonces esto no es nada agradable. Lo que está diciendo en esto, a menos que renuncies a tus armas de rebelión contra Dios, morirás en el infierno porque permaneces bajo la ira de Dios. Esto es claro que permaneces bajo la ira de Dios si tú no te arrepientes de tus pecados. Morirás bajo la ira de Dios. Confiesa tus pecados y no los cometas más. O si no, morirás para siempre. Para siempre serás sometido a una destrucción total por medio de fuego y azufre que nunca se apaga, el fuego que nunca se apaga. Entonces, tienes que entender, tienes que escuchar perfectamente estas palabras que estoy explicando ahora. Por lo tanto, para empezar, tengo que presentar el efecto del pecado sobre la raza humana, especialmente sobre ti y sobre mí. ¿Qué es el pecado? Ahorita vamos a ver qué es el pecado. En esencia, el pecado es rebelión contra Dios. Esto significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana y de actuar independientemente de Dios y su santa ley. Como dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado viola también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, para que después investigues tranquilamente y veas que no te estoy diciendo otra cosa. Lo que yo quiero es, con mucho amor y misericordia, que salves también tu alma, que te salve de la ira que vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y no solamente eso, sino para que te vaya bien durante el tiempo que estés en esta tierra. De hecho, el pecado es una manera de decirle a Dios, no te metas con mi vida, no te necesito. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Porque Dios aborrece al pecador. Se ha manejado o se ha dicho muchas veces allá en el mundo de que dice Dios que Dios ama al pecador. En ninguna parte lo dijo el Señor nunca. Nunca dijo que ama al pecador. Nunca lo dijo. Así es que para que no te estén mintiendo y tu alma vaya a ser completamente destruida. La doctrina del efecto del pecado sobre ti, sobre mí y sobre toda la raza humana es muy seria. Seria. Por eso es mi preocupación y por eso estoy gritando a los cuatro vientos todas estas cosas. Porque necesitas escaparte. Tienes que correr de la ira que ha de venir y ha de devorar a todos los enemigos de Dios. Así como ningún corazón lo puede concebir apropiadamente, así la boca no puede expresar adecuadamente el estado de perdición y ruina que el pecado ha causado al hombre culpable y desdichado. Te preguntas, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, nos ha separado de Dios. Eso es lo que ha hecho el pecado. Nos ha separado de Dios. Ha desfigurado y arruinado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El pecado ha llenado nuestro cuerpo de enfermedades y dolencias. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. El pecado ha cortado nuestra comunión con Él, quien nos hizo a su propia imagen moral. El pecado ha hecho que por naturaleza tú y yo seamos amantes del pecado y aborrecedores de Dios. ¿Sí? Aunque digas que lo ama, es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque el que ama a alguien hace lo que le agrada a esa persona que ama. Pero el pecador no ama a Dios. ¿Quién es el único bien? Si es cosa muy seria considerar el pecado a la luz de la palabra de Dios, ver lo que le ha hecho al hombre,
a Dios y a su Cristo y a la creación de Dios. El pecado nos ha desligado de Dios y ha abierto las puertas del infierno. Es serio, porque el pecado le ha costado al hombre su bien más precioso, que es su alma imperecedora. A eso le ha costado al hombre, su alma. Por eso es necesario, es importantísimo que escuches estas palabras y que entiendas. Porque quizás no haya una segunda oportunidad. Además, la doctrina del pecado revelada en la palabra de Dios es una muy humillante. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos presenta meramente como ignorantes y necesitados de enseñanza, ni nos presenta como débiles y necesitados de un tónico. En cambio, revela que tú y yo estamos espiritualmente muertos y que carecemos de cualquier justicia y rectitud que nos dé algún mérito ante Dios. Nada de lo que hacemos nos da un mérito delante de Dios para que nosotros podamos ser perdonados. Nada, porque estamos llenos de pecados. Esto significa que espiritualmente carecemos de fuerza. Somos totalmente incapaces de mejorarnos a nosotros mismos. Estamos expuestos a la ira de Dios y no podemos realizar ni una obra que sea aceptable para un Dios santo, según Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. La imposibilidad de que alguno pueda ganarse la aprobación de Dios por medio de sus propias obras resulta claro en el caso del joven rico. ¿Se acuerdan? El joven rico que se acercó a Jesús en Mateo capítulo 19. Cuando juzgamos a este joven, según las normas humanas, era un modelo de virtudes y de logros religiosos. Pero como tantos otros que confían en sus propios esfuerzos y su propia justicia, porque muchos creen que son buena gente. A mí me han dicho, yo no necesito de la palabra de Dios, porque yo soy mejor que los cristianos, así me han dicho. Eso es una gran mentira, es una gran mentira. Nadie es mejor que un hijo de Dios. Y si tú dices que los conoces, es que no los has conocido, porque hay muchos que se disfrazan de hijos y no lo son. Pero como tantos otros que confían en sus propios esfuerzos y su propia justicia, desconocía la espiritualidad y lo estricto de la ley de Dios. Cuando Jesús le mostró la codicia de su corazón, se fue triste el hombre rico, el joven rico, porque poseía muchos bienes. Era humillante descubrir que sus mejores estudios religiosos no eran más que trapo de inmundicia al olfato de Dios, según Isaías 64, versículo 6. Este joven no quiso confesar que su moralidad y que sus mejores acciones no eran más que obras de tinieblas, condenatorias por las que necesitaba sentir pesar y a las que tenía que renunciar. Definitivamente, él creía que hacía los mandamientos. Él creía que hacía todas las obras buenas. Pero no era así. No era así. Estaba completamente enlodado, lleno de pecados. Pues qué humillante es descubrir que Dios requiere la verdad en lo íntimo, según el Salmo 51:6. Él quiere que te arrepientas de todo tu corazón y quiere la verdad de ti. No andar escondiendo y decir que eres mejor y que tú te ganas el favor de Dios. Qué humillante es que no podemos librarnos nosotros mismos del pecado en nuestro corazón y en nuestra mente. Qué humillante es que nosotros, como todos los demás, tenemos que comparecer ante Dios como pecadores y declararnos culpables ante Él. No queremos confesar que somos pecadores, perdidos, descarriados, indefensos y culpables. Ante Dios, el moral y farisaico no quiere confesar que está en la misma situación ante Dios que el violador, que la prostituta y el borracho. No obstante, somos pecadores por naturaleza en la práctica. Y en la práctica. Dices tú, pero yo no soy borracho. De todas maneras, el pecado que hace te hace igual que un borracho. Pues yo no soy violador. De todas maneras,
El pecado que hace, aunque sea chiquito, es pecado y te hace igual que un violador. O sea que tienes la misma condenación si no vienes a nuestro Señor Jesucristo. Tienes la misma condenación. No podemos librarnos del pecado por medio de una resolución, una orden, un sacrificio, ni por medio de apartarnos totalmente del mundo, porque es nuestra naturaleza. En Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Nunca el ser humano puede hacer el bien si está acostumbrado a hacer el mal desde que nació. Por eso dice que en pecado fuimos concebidos desde el vientre de nuestra madre. Nacimos y empezamos a hacer lo que se nos dio la gana, de todo tipo de pecado. Este hecho humilló al apóstol Pablo, lo llevó a arrepentirse y a confesar que ante Dios era un pecador merecedor del infierno. Según Romanos 7, nos cuenta que en una época vivía sin ley, pero que cuando conoció el mandamiento de que no podía codiciar, se llenó de codicia. Comprendió que era carnal, que se había vendido al pecado. Confesó que era humillante enterarse de que lo que quería hacer, vivir justa y rectamente, no podía hacer. Y lo que no quería hacer, pecar contra un Dios santo, recto y justo, eso es lo que hacía, porque estaba completamente lleno de maldad su corazón. Confesó tener la voluntad de hacer lo bueno, pero no el poder para hacerlo. Su voluntad estaba depravada y su naturaleza pecaminosa lo tenía cautivo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, según en Romanos capítulo 7, versículo 19. Por más que luchaba contra él, tomaba resoluciones contra él. Lo denunciaba y hacía todo lo que podía en su contra. No se podía librar de el pecado. Nadie puede librarse del pecado a menos que venga humillado delante de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, cuando nosotros, por el poder iluminador del Espíritu de Dios, vemos el terrible poder del pecado en nuestra vida, es terrible, es completamente humillante, porque de repente nos vemos tan sucios, pero tan sucios, que no podemos creer que seamos nosotros los que hemos hecho todas esas cosas tan podridas. La Biblia declara el efecto del pecado sobre el hombre. Es tal que nuestro corazón es comparable a algunas de las cosas más repugnantes que nos podamos imaginar. Se vale de estas descripciones para mostrarnos cómo considera Dios nuestros pecados. ¡Qué terrible! ¿Sabes que la palabra de Dios nos describe como gusanos? Terrible, ¿ah? Hoy te lo voy a demostrar. Lo hace en Job capítulo 25 del versículo 4 y 6. Los puedes leer cómodamente en tu casita. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas sin limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano. ¡Wow! Y el Hijo del Hombre también, que es un gusano. Y el significado de la raíz de la palabra usada aquí como gusano es en el hebreo. Es gusano de podredumbre. Estamos hablando de un gusano que está en un animal muerto pudriéndose. Ese es el gusano que nos señala aquí el Señor a nosotros los seres humanos. Ese es exactamente ese gusano que está en la carne podrida y que está comiendo la carne podrida. Eso es lo que nos está diciendo. Así es que es terrible la situación que estamos viviendo. Tenemos que agarrarnos del Señor, de venir a Dios. Esta es la forma que Dios nos ve, en proceso de putrefacción fuera de nuestro Señor Jesucristo.
Así nos ve. Mientras no hemos sido lavados con la sangre de Cristo, estamos en un problema. Además, ¿sabías que Dios nos describe en nuestra naturaleza depravada como una llaga podrida? Y te voy a demostrar. En Isaías capítulo 1, versículo del 4 al 6. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Escuchen, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás porque querían ser castigados aún. Todavía se rebelan, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, llaga podrida. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto es lo que el Señor piensa de nosotros. Las Escrituras también muestran que el pecado ha hecho al hombre como bestias ignorantes y estúpidas. Leemos en el Salmo 73, versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. También leemos en el Salmo 49, 20, el hombre que está en honra no entiende, semejante es a la bestia que muere. Si todavía estás jugando con el pecado, condena tu alma al infierno. Te lo digo bien clarito, porque esta es la palabra de Dios. Y se ha comprobado que todo lo que está escrito ahí se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Y eres como las bestias que perecen porque no entiendes. Alguien me dice, esta no es una manera agradable de decir las cosas, Margarito, podrías suavizarlas. Yo lo sé, pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo decirte las cosas diferente. Yo tengo que hablarte como está escrito en la Biblia. Yo no la estoy interpretando, tú la estás escuchando y después vas y léela. Y lee lo que dice la palabra de Dios. Para que no pienses que soy exagerado o que estoy ofendiendo a alguien. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo lo que quiero es que salves tu vida, que seas bendecido pues en esta tierra mientras estás aquí. Tenemos que despojarnos de todo nuestro orgullo y fariseísmo y renunciar para siempre a querer algo en nosotros que nos recomiende a Dios. Eso es lo que queremos, lo que tenemos que desear. Algo que nos recomiende a Dios. Qué cuadro tan grande del hombre depravado, ¿verdad? Qué imagen de ti y de mí por naturaleza. Viéndonos en este estado de putrefacción, Dios tiene que ordenar que nos arrepintamos. Por eso el Señor, por eso nuestro Padre nos dio a nuestro Señor Jesucristo para que pagara el precio, para que pagara y le apartara un pueblo para Dios. Para que así nosotros fuéramos salvados por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, y nosotros pudiéramos creer en Él. Y nos arrepintamos de todos nuestros pecados y los sigamos a Él. Quiero razonar contigo ahora. Si no te ocupas de la eternidad y no piensas en el mundo venidero, entonces de seguro la palabra de Dios te retrata con exactitud en estas descripciones. Eres un gusano como una llaga podrida y como una bestia que muere. O que supieras tu final, Deuteronomio 32, 29, y acudieras ya mismo a Dios arrepentido, porque lo sabes cuál es tu final, porque bíblicamente se te ha explicado, y te recomendaras a su misericordia en Cristo, o que te representaras hoy ante el Dios Santo, que te presentes delante de Él hoy mismo. Hoy mismo preséntate delante de Él. No te dilates, no te tardes. Humíllate ante Él y clamando a Él como verdadero arrepentimiento, con un verdadero arrepentimiento. Ven a los pies del Señor y arrepiéntete de todos tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te lo digo con mucho amor. Ya para de cometer pecado, que esto no es nada bueno, no es nada agradable delante de Dios. Y te van a venir las consecuencias. Te va a venir desgracia tras desgracia. Ya para y confiesa que Jesús es tu Señor.
y arrepiéntete genuinamente en tu corazón. Arrepiéntete. Dile al Señor que has pecado y que te perdone por todos tus pecados y que estarás siguiéndolo, siguiendo sus pasos. Gracias por escucharme. Gracias por ver este video. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Cuida mucho a tu familia y nos vemos en el próximo video. Si es la primera vez que me estás viendo, puedes ingresar a mi página, a mi canal en YouTube o poniendo mi nombre, Margarito Melchor A, y ahí aparecen todos los videos y continuarás aprendiendo de la palabra para que salves tu vida, para que salves tu alma. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.